Como habíamos mencionado, hoy tenemos una entrevista especial. Vamos a estar hablando con el magíster Carlos Hugo Barberit sobre varios temas relacionados con la economía. El programa intitulado Entre retrovisor y parabrisas en Carofis, después le vamos a explicar del porqué de este nombre. Antes que nada, estimado profesor Carlos Hugo, queremos darle una cordial bienvenida. Siempre es un placer conversar con usted. Gracias, querido doctor. El gusto es mío y un saludo a toda la gran comunidad de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Canal 11 y toda la audiencia que sigue el programa y el canal. Muchísimas gracias, estimado profesor. Antes de comenzar con nuestra entrevista, queremos explicarles brevemente el perfil de nuestro invitado, quien es economista con amplia capacitación posgradual tanto a nivel local como a nivel internacional en el campo de las finanzas, el liderazgo competitivo, altos estudios nacionales, pricing y derecho corporativo. Tiene una maestría en dirección estratégica y es magíster en seguridad, defensa y desarrollo. Cuenta con más de 20 años de ejercicio profesional como columnista de análisis económico y de opinión. También es docente en pregrado, posgrado, consultor empresarial, asesor institucional y ejecutivo. Queremos comenzar haciendo un breve comentario. Como habíamos mencionado, vamos a estar hablando de diversos tópicos de la economía boliviana y quiero mencionar que muchas veces una manera de interpretar la incertidumbre es la diferencia entre lo que planifica el gobierno, lo que son las proyecciones económicas y lo que realmente se obtiene. Esto es lo que se conoce como error de predicción en la economía, lo cual a muchos economistas lo interpretan como incertidumbre. Nuestro invitado, como he mencionado, es columnista de análisis económico y queremos mencionarle básicamente en una de sus notas de opinión, usted habla entre retrovisor y parabrisas. ¿A qué se refiere este término, básicamente? Bueno, ese fue un artículo que escribí para el anuario de Negocios Press, una revista de economía y negocio en la que tengo un espacio. Y precisamente para, como cierre de gestión, me pidieron un poco poder sintetizar en, en el reducido espacio que suele ser el ámbito periodístico, de lo que fue el 2024 y lo que serían las perspectivas para el 2025. Y básicamente le puse ese título porque eh, estamos, diría yo, mal acostumbrados ya de un muy buen tiempo atrás a esta parte, que la dirección y la gestión de las políticas públicas en las diferentes ramas de la especialización, no solamente en el aspecto económico, eh, cuando uno escucha a las diferentes autoridades, siempre cuando usted mencionaba hace un momento el error de predicción y vaya que suele estar presente de un muy buen tiempo a esta parte también. Y cuando está presente y más acentuado, eh, suele mirarse mucho hacia atrás, haciendo rememoranza a una historia que no necesariamente es reciente, o trasladar las fallas o esos errores hacia otros elementos u otros individuos y no agarrar la responsabilidad y tomar las acciones que el caso amerita. Por eso le puse entre el retrovisor y el parabrisas, porque cuando uno agarra un vehículo y va a conducir, obviamente tiene que mirar
hacia adelante, no mirar hacia atrás, y si acaso va a mirar hacia atrás, a lo mucho es por el pequeño retrovisor y simplemente para un mínimo sentido de ubicación. Pero claro está que si queremos cambiar el rumbo de cualquier tendencia, claramente hay que hacer prospectiva y no retrospectiva. Entonces, como decía, como decía Schumpeter, si bien hay que conocer la historia, pero claramente el cambio de los acontecimientos en la historia ha estado dado por decisiones muy muy heroicas, si vale el término, de personas que han tenido la valentía, aún a costa de un gran costo político en muchos casos, pero definitivamente eso les ha llevado a pasar a la historia como grandes estadistas, ¿no? Entonces, creo que hoy por hoy estamos en esa encrucijada que coincide además con un periodo electoral donde definitivamente eso le pone una sazón mucho más interesante a todos estos errores de predicción que puede haber en cualquier campo, y más con un elemento externo como una cuestión política interna, sin quitar de lado los aspectos eminentemente incidentes que tienen que ver con la economía internacional, por supuesto, ¿no? Como decía un conferencista con el que tuve la oportunidad de conversar hace un tiempo atrás, él mencionaba que si tenemos que resumir la coyuntura actual, él usó un acrónimo muy interesante. Él decía, estamos en un escenario VICA, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Es decir, pareciera una retórica de sinónimos, pero en realidad es una mezcla de todo ello, donde tenemos muchas variables independientes, si vale el término, lo cual hace una situación definitivamente muy desafiante a efectos de poder emitir un criterio fundamentado cuando se trata de explicar qué puede pasar más allá de por qué ha ocurrido o cómo llegamos donde estamos, ¿no? Perfecto, profesor. Muy buena la analogía entre el retrovisor, el parabrisas y su relación con la economía. Volviendo a este punto del tema de los errores de planificación, de proyecciones económicas, si consideramos, por ejemplo, que el presupuesto general del Estado, el programa financiero fiscal, que es ese acuerdo que hace entre el gobierno y el Banco Central, en la cuales se fijan conjuntamente metas, por ejemplo, de déficit fiscal, de crecimiento económico, de inflación. ¿Qué tanto se ha errado? ¿Qué tanto ha sido la desviación del, del objetivo, de los objetivos macroeconómicos planteados? ¿Y cómo podemos lecturar estos números? Si vemos Mire, ciertas sí, yo creo que eh, por lo menos desde mi lectura, creo que hay un componente que no podemos dejar de lado en esta ecuación y que de cierta manera explica el fenómeno, y es el aspecto institucional, en el sentido que desde desde la Constitución del 2009, cuando queda establecido que el presidente del Banco Central es designado por el presidente del Estado, creo que ahí hay un elemento institucional muy importante donde, bueno, hay vasta literatura y sobre todo evidencia empírica que muestra y demuestra la importancia de la institucionalidad, de la autonomía del Banco Central. Y, y aquí cerca nomás en el vecindario donde no se ha cumplido esta institucionalidad, pues los resultados saltan a la vista, porque precisamente
al adolecer de esta institucionalidad y del respaldo más allá de lo técnico que queda por defecto, pero ese respaldo institucional, si vale el término, de que el presidente del Banco Central sea como era en su momento, o como fue, perdón, en su momento, eh, elegido en base a una determinación del entonces Congreso de la República, entonces le da esa autoridad técnica, legal, moral, además, para poder sentarse en una mesa y poder discutir, debatir y rebatir eh, este programa fiscal financiero, pero en una suerte, por lo menos lo veo yo así, si quiere verlo, en una suerte de tú a tú, ¿no? Con el ministro de Economía, porque no depende de esa reunión que no le cambien el memorándum y pase a ser expresidente del Banco Central, ¿no? Entonces, creo que partiendo de este punto institucional ya podemos pasar a desarrollar lo demás y que evidentemente en el transcurso del tiempo se ha podido ver de que ha habido mucha intromisión de el órgano ejecutivo en una institución que debiera ser autónoma, autárquica. Con muchos ejemplos, ¿no? Como desde la situación de que las empresas públicas tuvieron que entregar al Banco Central sus recursos en divisas, por ejemplo, también, bueno, una serie de, de normativas que ha venido saliendo a partir del Ejecutivo y que básicamente se traducen, muchas de ellas, en el presupuesto general del Estado, que ahí quiero aterrizar, porque se recuerda usted, eh, tiempo atrás, eh, la ley del presupuesto general del Estado, conocida como ley financiera, eh, tenía una característica y que está en la teoría y que en la práctica bien llevada es a que lleva a esto, y es que es una ley con carácter de unicidad, es decir, es solamente para aprobar el presupuesto. Entonces, normalmente uno podía y puede acceder a la ley del presupuesto de años atrás y va a encontrar que tenían a lo mucho 4 artículos y no más. Básicamente aprobaban el presupuesto agregado, el consolidado y alguna disposición transitoria y no era más. Uno revisa ahora la ley del presupuesto y tiene el presupuesto y todo lo que se quiera reformar introducido en la ley, en el paraguas de la ley del presupuesto. Eh, y es en este presupuesto donde básicamente se basa en estas variables macroeconómicas y los resultados cada vez se va viendo de que hay una mayor desviación desde el punto de vista de el cumplimiento, vale decir, de lo presupuestado versus lo ejecutado. Eh, Siempre desde hace un buen tiempo atrás se ven eh, importantes recursos destinados, por ejemplo, a inversión pública, cuando en la realidad terminan ejecutándose al 50-60% de lo presupuestado, por un lado, ¿no? Y ya para sentar en este último ejercicio, hay algunos elementos que llaman bastante la atención y es el hecho que, por ejemplo, para este año, partiendo, si queremos verlo así, el año pasado en la variable inflación estaba como variable macroeconómica una meta de 3,5 eh, y se cerró casi con 10 en la fuente oficial, 9,97.
con ese antecedente, la inflación prevista en el presupuesto de este año es de 7,5. Sin embargo, la inflación reportada por el INE en los 2 primeros meses ya suman 3,24%. Es decir, en los 2 primeros meses del año ya prácticamente estamos a la mitad de la variable prevista. Y ahí podemos hacer una serie de- de conjeturas respecto a cuál pudiera ser la variable inflación de cierre de gestión. Hay muchos, muchas estimaciones con mayor o menor grado, pero no solamente vemos en términos de inflación, sino también en términos de déficit fiscal, que se presupuesta, o por lo menos estuvo presupuestado alrededor de 7% para el 2024 y con muchísima probabilidad va a superar los 2 dígitos porque el del 2023 ya lo superó, ¿no? Y probablemente para este año, 2025, un año electoral, ¿no? Con una mayor incidencia de una brecha cambiaria respecto al poder adquisitivo de esos valores presupuestados. Solamente para dar un dato, eh, conversaba con algunos alumnos de un programa de economía de la salud que tuve, perdón, y la mayoría de ellos personal médico, paramédico, y me hacían preguntas eh, lógicas desde un área de especialización como, como ellos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Porque, qué sé yo, teníamos un presupuesto de 100 para cubrir todo el año y para empezar, el inicio de la ejecución empezamos en marzo y resulta que de esos 100 no sé si me va a llegar 100, ¿no? Y encima no me va a alcanzar para lo que tenía previsto. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Y yo le dije, bueno, lo que va a ocurrir es que probablemente de los 100 nominalmente hablando va a tener menos y lo que va a llegar a tener le va a alcanzar probablemente un 20 o 30% menos de lo que necesita por una cuestión muy elemental, y es el hecho que al menos en el rubro médico la gran mayoría de los productos finales o los insumos son importados y bueno, es natural que en términos nominales de dólares un producto puede seguir costando el mismo dólar, pero para poder adquirirlo en un dólar ahora tenemos que pagar alrededor de 11 12 bolivianos y no el tipo de cambio oficial que simplemente está para la anécdota, ¿no? Perfecto, nos ha quedado claro lo que ha mencionado respecto de la inflación, el déficit fiscal. ¿Qué sucede, por ejemplo, con el crecimiento de la actividad económica? Bueno, en el crecimiento, el año pasado justamente estaba prevista un crecimiento mucho menor de 4%. eh, por lo menos en lo que yo he visto, después de muchos años, hubo, perdón, una previsión de crecimiento menor al 4,5, porque siempre era el indicador que daba la perspectiva de que podía haber un segundo aguinaldo, ¿no? Por la condición particular de este bono. Ya el año pasado estaba en 3,71 y evidentemente es muy probable que no ocurra porque aún con el desfase de la información oficial, ya podemos ver de que esa meta no se va a cumplir. El último reporte, si no me falla la cabeza, al segundo semestre del 2024 ya daba un valor de 2,58, ¿no? Entonces, lo más probable es que en términos reales ni siquiera
lleguemos a un valor de 3% para el 2024. Y bueno, para este 2025, la meta que se han fijado ronda exactamente un valor parecido. Y ahí es donde viene un tema que no es menor, ¿no? Es decir, estamos viendo ya a febrero una inflación a 12 meses de 13,22 y probablemente vamos a cerrar con una inflación, si, al menos si uno ve la tendencia de la inflación a 12 meses, cómo ha venido subiendo en términos casi que exponenciales, eh, simplemente a un análisis de gráfico va a poder inferir de que si es que, si es que llegamos a un 20%, no sería nada de extrañar. Y si a eso le sumamos que un crecimiento mucho menor, si tomamos las previsiones de los organismos internacionales, para este año no está entre 1,4 y 1,7%, quien es más generoso. Entonces, si es que fuera esa la figura, entonces estamos hablando una inflación de 2 dígitos y en crecimiento, un crecimiento económico alrededor del 1%. Entonces la senda de una estanflación es como que se va allanando, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Pues tener elevados niveles de inflación con bajos niveles de crecimiento que a la postre terminan deteriorando el empleo y por supuesto el poder adquisitivo y la calidad de vida de las personas, ¿no? Y este punto, profesor, de tener objetivos económicos optimistas desde su perspectiva es con la finalidad de generar, por ejemplo, expectativas positivas en los agentes económicos, es decir, todo está bien, o serán errores de cálculo, o serán ambos. ¿Cuál es su hipótesis al respecto? Porque aquí hay desviaciones significativas, se proyecta crecimiento alto, inflación baja, déficit más o menos moderado, pero como usted lo indica, todo está desproporcionado. ¿Esto es planificado? ¿Es intencional? ¿Cuál es la lógica subyacente? ¿Cómo podríamos explicarlo? Un, un clásico de las finanzas públicas y del presupuesto público, en realidad, cuando digo clásico me refiero porque data de los años 70 de la, de la reciente teoría de la hacienda pública, como Kaplan, decía que el presupuesto no es otra cosa que un programa político y plan de gobierno hecho número. Entonces, eh, yo creo que no es errores de cálculo, yo creo que viene esto sustentado en un programa político que sabemos cuál es la línea ideológica que tiene y que está sustentado obviamente en una redistribución de riqueza que en su momento estuvo apalancado, entre comillas, por los grandes recursos de exportación de gas natural, que en su cúspide llegamos a tener entre Brasil y Argentina 6.600 millones de dólares de exportación. Entonces, eh, eso permitió, si hacemos un poquito de retrospectiva, vamos a darnos cuenta que en el 2006, cuando inicia la primera gestión del gobierno del movimiento al socialismo, prácticamente, y haciendo una analogía, es como que una persona que no tenía trabajo y estaba endeudada, de repente viene alguien de afuera y le dice, mira, vas a tener un trabajo en el que vas a cumplir medio tiempo, te vamos a pagar el triple de lo que fue tu último salario y la deuda con el banco, no te preocupes que te la regalo, te la pago yo, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el programa de alivio a la deuda externa que partimos o que llegó a su cúspide el 2003, si no me equivoco,
con 5.500 millones se redujo a 2.100. Es decir, en el año 2006, eh, luego de toda esta negociación de los tres programas HIPIC y que termina con una condonación, pero no desembolsable a los organismos internacionales, sino que se invierten los recursos en programas sociales. eh, de ahí es que hay, como les explicaba a estos alumnos de Economía de la Salud, ¿de dónde creen que viene el título de ítem HIPIC? Ahí les expliqué un poco de por qué venía esa denominación. Entonces, el gobierno en ese momento recibe una economía que le reducen la deuda externa a la mitad, donde el precio del barril del petróleo que estaba en 20 llega a 100, y que por una habilidad de quienes manejaron las negociaciones en su momento, hicieron una banda de precios del gas ligado al precio del petróleo. Entonces, como decía un, un cómico mexicano, ¿no? Ayúdeme, compañero, y ocurrió esta figura. Entonces, claramente, veía el otro día en un conversatorio que toda la base exportable de Bolivia, desde el 2006 a la fecha o al cierre del 2024, por concepto de gas e hidrocarburos en general, eh, sumaban 165.000 millones de dólares en todo ese periodo. Entonces, cuando uno empieza a ver y dice, caramba, de hecho hay algunos libros que han publicado ONG no alineadas a la línea analítica del gobierno actual. De hecho hay uno que se llama ¿Dónde está la plata?, ¿no? Y que se publicó el 2016, eh, el año justamente donde ya empezó a decaer todos los buenos indicadores, ¿no? Llegamos a tener crecimiento de 6%, inflación baja, teníamos reservas de 15.000 millones, o sea, todo eso se vino paulatina y progresivamente degradando, para llegar a lo que tenemos hoy día, ¿no? Que yo en alguna conversación de este tipo mencionaba y decía, bueno, lo que está ocurriendo ahora es el resultado de todo un camino recorrido. O sea, esto no fue que nos despertamos a una pesadilla y aquí qué pasó, sino que simplemente fue un efecto anestésico, si se quiere, donde toda la población venía escuchando de diferentes índoles, eh, algunos estudios más estructurados, académicamente hablando, otros tal vez no tanto, o también análisis de puntos de vista y opiniones con respaldo, mayoritariamente. Ya esto se venía mencionando, cuidado con esto. Hay evidencia empírica en muchos lados que cuando ocurren estos grandes ingresos productos de economías de enclave, como normalmente son hidrocarburos, minería, etcétera, eh, eh, se logra una especie de pereza fiscal, ¿no? Es decir, el Estado como recibe grandes cantidades, entonces no necesariamente suele ser muy eficiente, y eso combinado con una ideología donde básicamente donde hay una necesidad se constituye en un derecho, ahí ya se complica, ¿no? Porque en algún momento, por algo son recursos no renovables, en algún momento se van a acabar. Y la pregunta que hoy nos hacemos es, ok, ¿y ahora qué? Porque pensar en potenciar nuevas exploraciones y demás cosas, en el rubro de los enclaves, tiene un periodo bastante prolongado. Dicen los que de esto saben que estamos hablando entre 6 a 8 o hasta 10 años, y las necesidades
son para mañana, ¿no? Porque el importador de insumos o de medicamentos necesita hacerlo ya, y la persona que está con un tratamiento específico no puede esperar un tiempo para tener lo que requiere para su calidad de vida, y lógicamente aquí ya entra una cuestión mutuamente excluyente donde los pocos dólares que tengo, ¿para qué los uso? Para pagar deudas, para importar combustible o para que lo disponga el privado para sus diferentes necesidades de comercio. Entonces, a esa es a esa situación es la que básicamente está ahorita. Y bueno, como decía un profesor en la Academia Tawichi, ¿no? Señores, esta es la pelota, y para ganar un partido tenemos que pensar primero en en tener la pelota nosotros. Mientras más la tengamos, hay menos probabilidades de que nos hagan gol. ¿Por qué cuento esta anécdota? Porque, claro, para quien no sabe cómo traer dólares porque no los imprimimos, y gracias a Dios no imprimimos dólares, este, los, los dólares van a llegar básicamente por tres vías: o por mayores exportaciones, eh, o por inversión extranjera, o por préstamo, y si quiere por una cuarta más, que son las remesas. Pero básicamente la concentración de un pool de shock de divisas que se puede recibir está por vía la exportación y vía la inversión extranjera. Por esta última es quizás un poco más complejo porque históricamente no tratamos bien al inversor extranjero. Entonces, ahí tal vez, y aparte todo el aparato institucional jurídico también tiene que sufrir una serie de modificaciones para que sea eso creíble, partiendo de algo muy importante, y es el hecho de que en la Constitución también está establecido de que cualquier disputa se tiene que resolver en tribunales nacionales. Entonces, lo que en casi ningún país del mundo eso ocurre, porque el inversor extranjero tiene que tener la seguridad de que en caso de controversia, pues va a tener que ser un juez completamente independiente que resuelva la situación. Entonces, la única vía que, entre comillas, nos queda es la vía de la exportación, y claramente, como hace la señora en la verdulería o cualquier empresa con su inventario, hay que focalizarse en aquello que genera mayor rotación. Entonces, ¿cuáles son esos productos que pueden generar mayor rotación y que vengan más dólares? Pues el agronegocio. Eh, ¿Por qué? Porque tiene un efecto de dos campañas al año, o sea que tiene una rotación de 6 meses. Entonces, si se toma una buena decisión hoy, podemos tener unos resultados interesantes de aquí a 6 meses, eh, pero paradójicamente necesitamos los dólares, tienen que venir por la exportación, pero las exportaciones se vetan. Entonces, esto es un círculo vicioso que la verdad, ahí sí, vuelvo a la pregunta que usted hacía, porque ahí sí yo no sé si es un error o una mala intención. Porque hay cosas que definitivamente cuesta mucho entenderlas, ¿no? Perfecto, estimado profesor. Cuando usted estaba comentando, me hacía recuerdo a la hipótesis de la maldición de los recursos naturales y la enfermedad La holandesa, enfermedad holandesa. que básicamente, para que la audiencia nos pueda comprender, es el fenómeno cuando, cuando un país es rico en recursos naturales. Obviamente al principio todo es bonito, ¿no? En abundancia. El problema son las consecuencias que tienen y desde luego en el largo plazo, como su nombre lo indica, existe una especie de maldición porque todo se vuelve malo y negativo. Pero había un autor que decía que no es la maldición
los recursos naturales, sino son sus instituciones, son sus gobernantes. Eh, aquí estos factores que usted mencionaba para traer dólares al país, Becker en 1966 introduce lo que es la economía de las sombras o la economía del crimen. ¿Usted cuál cree que es su perspectiva? En el caso de Bolivia, por ejemplo, hablamos de las drogas. ¿Podría ser también otra fuente ilegal de divisas? ¿Hay cuantificaciones En realidad, cuando yo mencionaba estas cuatro, legalmente? justamente era para partir el escenario en dos, ¿no? Porque legal, por la vía legal tenemos esas cuatro vías, ¿no? Ahora, eh, por la vía ilegal, por supuesto que está la figura del narcotráfico en este caso, y que, bueno, desde que empieza en su momento en la gestión del general Banzer con el programa de desarrollo alternativo de allá por el año 97, eh, no lo llegué a leer el documento, creo que más fue, bueno, era estudiante universitario por aquella época, pero si no me falla la cabeza, creo que para el tamaño de la economía de aquel momento, tampoco sé si tenía cierta base científica o académica el dato, pero mencionaban que el narcotráfico de manera directa e indirecta en aquella época manejaba alrededor de 400 millones de dólares. Pero el 97 estábamos hablando de un tamaño de la economía de alrededor de, si no me falla la cabeza, 4.500 5.000 millones de dólares. Entonces, estamos hablando de una relación porcentual más o menos alrededor de un 8%. Eh, Simplemente por hacer un cálculo aritmético, si esa razón la llevamos entre comillas al PIB, al tipo de cambio oficial de ahora, estaríamos hablando de que esa relación sobrepasaría los 3.000 millones, ¿no? Entonces, que no deja de ser un elemento sumamente importante y que, por supuesto, más allá del deterioro institucional y moral que ello conlleva, eh, son elementos absolutamente distorsivos de la economía porque no tienen una base en comercio legal y transable, ¿no? Eh, es decir, no tiene un efecto multiplicador porque los dólares del narcotráfico, por ejemplo, no entran a la economía por la banca, que es el conductor natural, llamémoslo así, del flujo de dinero en la economía. Entonces, Otra de las columnas de opinión que usted mencionó era del home office al car office. Bueno, dada la coyuntura actual, es bastante ocurrente, por cierto, profesor, si nos puede explicar cuál fue la motivación y desde luego qué es lo que representa el car office en su análisis. bueno, lo más curioso es que en realidad yo esa columna de opinión la escribí hace 4 meses, la escribí en noviembre, ¿no? Eh, Justamente porque me tocó un día que tenía que, tenía que trabajar, tenía que presentar un avance de consultoría y, y bueno, ya se veía las colas para cargar combustible, y bueno, me tocó hacer una cola de 2 horas y media y literalmente en la movilidad tuve que hacer un puente con mis datos móviles para poder enviar eh, la, el trabajo pendiente que tenía que enviar. Entonces, eh, de ahí me surgió la ocurrencia, como usted dice, y dije, caramba, fuera la tuti que lleguemos a algo parecido a la pandemia,
y la verdad que ni por si acaso se me hubiera ocurrido que íbamos a llegar a algo parecido. Cuando digo algo parecido es porque si uno mira, por ejemplo, lo que fueron las 10 medidas que anunció el gobierno, prácticamente la mayoría muy parecida a la época de pandemia, ¿no? Eh, Clases virtuales, en fin, Lo único poco más y lo único que faltó que digan es no salga de su casa cuarentena. exactamente. Y muy parecido porque el otro día vi una presentación de un amigo nuestro también, Juan Fernando Subirana, que hizo unos cálculos interesantes relacionando el crecimiento, pero con el tipo de cambio paralelo, si vale el término, y ya según su análisis, eh, estamos ya ahorita en esa relación en un nivel casi cercano a lo que fue la pandemia. Entonces, recordemos que en la pandemia el país tuvo una recesión de menos 8,7% de producto. Entonces, prácticamente a tomar por esta iniciativa, si lo llevamos a estos términos, pues estamos en niveles muy parecidos. Entonces, si a eso le sumamos el deterioro de las otras variables económicas, claramente existe una economía que está en proceso de sentirse más reprimida y obviamente quienes más lo sufren pues son las personas de bajos recursos porque normalmente tienen el mayor destino de su cesta de consumo básicamente en alimentos, ¿no? Y los alimentos precisamente son los que sufren el mayor nivel de inflación. De hecho, a febrero mencionaba que la inflación a 12 meses, la general es 13,2, pero la de alimentos está casi en 20. Entonces, obviamente, en las en las clases sociales de menores ingresos, estamos hablando que están con inflaciones prácticamente que ronda ya el 20%, la oficial. Entonces, eso es un elemento a tomar en cuenta y además algo que es muy interesante, ¿no? Que no sabemos si va a volver a ocurrir, lo más probable es que sí. Eh, Llegó a tal extremo estos últimos días donde estar 5 horas, mediodía, un día haciendo cola para conseguir combustible. En algún momento será de repente tarea muy interesante para un estudio, porque simplemente yéndonos a lo básico, fíjese usted, eh, pongamos una persona que trabaja su taxi, o sea, va a hacer cola un día para trabajar al otro día siguiente y al tercer día otro día de cola, o sea, básicamente su ingreso se va a reducir a la mitad, nominalmente hablando. Y cuando vaya al mercado, ese ingreso nominalmente reducido a la mitad se va a ver doblemente reducido por el poder adquisitivo. Entonces, lógicamente, es un golpe muy duro a todos porque eh, en las empresas la persona que tenga que hacer este malabar para conseguir combustible, no necesariamente, y aunque pueda, no necesariamente lo va a tomar a cuenta de vacación, la empresa no se programa de esa forma de un día para otro, en fin, o sea, es una situación compleja que prácticamente nos ha tenido en ese vilo casi que un mes completo, desde mediados de febrero o todo febrero y mediados de marzo. Entonces, en todo el país. Entonces, muy probablemente el crecimiento de este primer trimestre se vaya a ver tremendamente más afectado de lo que la tendencia ya venía manifestándose. Ahora,
para comprar combustibles de vuelta es con dólares y encima en esta ocasión se juntó con un pago de deuda del Estado y bueno, la figura es compleja y hay que recurrir, por lo menos para empezar, con con lo básico de economía, pues, ¿no? ¿Querés dólares? Tenés que exportar, ¿no? Y bueno, para eso el puntapié inicial es voluntad política y creo que y en un año electoral va a ser lo más complejo de lograr. Usted nos ha mencionado, bueno, teníamos muchísimas más preguntas para realizarle por una cuestión de tiempo. Usted nos ha mencionado temas de exportaciones, temas de voluntad política. ¿Qué otras reformas se necesitan en nuestro país? Políticas de ajuste, medidas de estabilización económica para poder tratar de revertir esta situación mirando al parabrisas hacia adelante. Bueno, definitivamente, si el problema central se originó en una nueva concepción de Estado a partir de una ideología, pues claramente para lograr resultados diferentes no hay que seguir haciendo lo mismo. Entonces, claramente tiene que partirse de un cambio de rumbo al país que tiene que ver con un nuevo gobierno, con una nueva asamblea, porque las reformas tienen que venir casi que en su totalidad vía una reforma legislativa, a diferencia, por ejemplo, del 85 que habían mayores grados de libertad, porque recordemos que el principal instrumento de reforma fue un decreto supremo, no fue siquiera, no fue una ley, ¿no? Entonces, hoy por hoy la figura no va por ahí. Y obviamente para concentrar eh, conceptualmente el punto, definitivamente se necesitan reformas tributarias que no solamente atraigan la inversión extranjera, sino que también premien el emprendedurismo eh, interno. Hoy por hoy, eh, la, la estructura tributaria es la misma para alguien que se anima a emprender como para una gran empresa que ya tiene años en el mercado, curva de experiencia, etcétera. Entonces, necesariamente hay que hacer ahí una diferenciación para que también se vaya eliminando progresivamente un elemento distorsivo que está referido a los regímenes especiales tributarios. No nos olvidemos que el actual sistema tributario viene justamente de la reforma del 85, ¿no? Ni que se diga en materia laboral que la ley laboral vigente data del 39 que la promulga Bush. Obviamente ha tenido enormes eh, elementos de ajuste vía decreto, pero bueno, necesitamos poner todo eso al servicio de lo que son los nuevos paradigmas y sobre todo la nueva tendencia en el mundo, ¿no? Los modelos de economía circular, inteligencia artificial, etcétera. Estamos ahorita, ya el mercado ha evolucionado de tal suerte de que obviamente hace rato que la velocidad de la legislación quedó rezagada por la velocidad de los cambios tecnológicos, ¿no? La pandemia justamente fue un ejemplo de ello, donde hubieron modalidades que de otra forma no se pensaba. Entonces, necesitamos modernizar el Estado en todo sentido, no solamente desde la perspectiva de la eficiencia, sino también de poner un Estado al servicio del ciudadano, ¿no? Que deje hacer para lograr el ser, ¿no? Y no que el Estado tenga que intervenir básicamente en todas las decisiones de los individuos, porque ahí ya estamos hablando de una economía con planificación centralizada y la historia y la evidencia es basta de demostrar que donde se implementó fue un rotundo fracaso.
Muchísimas gracias. Queremos agradecerle nuevamente, profesor Carlos Hugo, por su tiempo, por brindarnos su perspectiva. Tenemos muchísimos más temas para conversar con usted. Nos quedamos con esta última parte, cuando usted habla de una nueva economía orientada a la economía circular, digital, un Estado moderno y algo que mencionó al principio, necesitamos institucionalidad de nuestras entidades públicas, del Banco Central y muchas instituciones del Estado. Y de igual manera queremos invitarle para poder conversar con usted en un futuro cercano sobre este u otros temas relacionados con la economía. Siempre un gusto, a la orden y un cordial saludo para toda la audiencia de su prestigioso programa. Muchísimas gracias. Esta fue nuestra entrevista principal conversando con el magíster Carlos Hugo Barberí sobre la economía entre retrovisor y parabrisas. Y de igual manera aprovechamos para invitarlo a nuestra próxima sesión. Recuerden ustedes los días sábados y el reprise del día domingo a las 8 de la noche por Canal 11 Televisión Universitaria. Muchísimas gracias. Que tengan buenas noches.